Hola amigos y amigas, vamos a continuar con esta historia Amargos años de un estudiante. Capítulo 14. El 25 de diciembre, en las primeras horas, escuché el cantar de los niños. Sí, eran villancicos que se dirigían hacia la iglesia. Afuera existía una gran felicidad por la Navidad. La nieve espesa seguía cayendo, pero a los niños no les preocupaba el tiempo y jugaban con sus nuevos juguetes. También observé niños pobres, de origen muy humilde, que miraban con tristeza la alegría de otros niños. Con el tiempo, la Navidad se ha convertido en un mercantilismo de productos porque solo se benefician las empresas que producen los juguetes y los más pobres, especialmente los niños, pasamos como el peor día, y esa Navidad fue la peor. Mientras estaba observando por la ventana, mi madre se había levantado de la cama. Inmediatamente conversamos de todo lo sucedido. Sin perder tiempo le expliqué: Mami, he estado pensando por la noche con bastante madurez. La decisión que saqué es de abandonar el campamento. Debemos mudarnos a la ciudad de La Paz. Mi madre estaba bastante confundida por la muerte de mi padre y me contestó: No puedo, hijo, seguiré trabajando como palí para mantener a tus hermanos. Le hice ver cómo vivíamos en el campamento minero, en una casa rústica, sin luz, ubicada a la orilla del río. Tuve que convencer a mi madre. Fueron muchas horas de conversación y discusión hasta que aceptó por mis hermanos menores. Fue una gran alegría el viaje para ellos. Tuve que aprovechar el dinero que se nos entregó como una ayuda de parte del sindicato minero. Según mis cálculos, con esa cantidad se podía vivir 2 meses. Era la única manera de salir del centro minero. Además, era necesario para mi madre porque debía olvidar los recuerdos que dejó mi padre en esa casa. Pasaron 3 días. Fuimos a dejar flores a la tumba de mi padre, haciéndole la promesa de volver muy pronto. A fines del mes de diciembre, por la mañana, cargamos las cosas a un camión que nos llevó rumbo a la ciudad de La Paz. Mi madre nunca tuvo oportunidad de conocer la ciudad y peor mis hermanos. Empezamos el viaje. A medida que el camión recorría, dejaba atrás el campamento. Solo observábamos la cumbre alta y bastante nevada. En mi mente repetía y repetía: Padre, te prometo que regresaré por ti. No te dejaré solo en esas montañas. Qué maravilloso hubiese sido estar con mi padre, así viajando toda la familia completa. Tuve que pensar con la cabeza y no con el corazón. Tenía que comprender la vida y el destino. En todo el transcurso del camino no comentamos ni una palabra. Solo existían miradas muy preocupadas y el tiempo estaba muy malo. Se sentía frío. Hora tras hora, hasta el atardecer, el sol se ocultó y poco a poco salieron las estrellas iluminando el firmamento. El camión continuó su recorrido hasta que pudimos observar la iluminación de la ciudad. Mi madre y mis hermanos se sorprendieron al ver la magnitud de la iluminación. Eso me hizo recuerdo la primera vez que llegué junto a mi padre. Después llegamos a la ceja del Alto. Era el lugar más adecuado para observar la ciudad, un panorama bastante grande y sorprendente para mi familia. El camión seguía y le indiqué al conductor: Maestro, por favor, por esta dirección. Se veía muy agotado el conductor por la distancia del viaje y nos contestó: ¿Me indica el lugar? Eran las 9 de la noche, horas cuando llegamos a nuestro destino. Me sentía bastante preocupado. Sin embargo, las cosas que descargamos fueron muy pocas. Por otro lado, necesariamente tuve que conversar con los dueños. Buenas noches, don Timo. ¿Cómo está, doña Felipa? Buenas noches. Muy impresionados al verme con la ropa de color negro y el rostro lleno de tristeza, preguntaron: Buenas noches, joven Teodoro. ¿Qué pasó? Les hice conocer la muerte de mi padre. Francamente, quedaron conmovidos y me contestaron: ¿Por qué no nos avisaste, joven Teodoro? Qué pena, era una buena persona. Posteriormente le supliqué sobre el cuarto y el alquiler diciendo: Don Timo, quiero pedirle un favor.
Nos venimos, mi madre y mis hermanos. El alquiler le pagaré puntualmente y no se preocupe de mis hermanos menores. Ellos no le darán dolores de cabeza. Sin pensar nos dio una respuesta alentadora. Teodoro, no te preocupes. Pueden vivir toda tu familia y no estoy molesto. Tu padre fue mi mejor amigo. Fue una persona generosa porque comprendió nuestra dolorosa situación y le repliqué: muchas gracias, don Timo. Gracias, doña Felipa. Mi madre y mis hermanos están afuera esperándome. Les presentaré. Les hice pasar a la casa y tuvimos una conversación llena de tristeza y lágrimas sobre la muerte de mi padre. Luego su esposa le prometió ayudarle a mi madre llevándola a vender desayuno y almuerzo. Verdaderamente fue una gran sorpresa después que conversamos unos instantes. Don Timo y su esposa se fueron a descansar. Nosotros también nos sentíamos muy cansados con la esperanza de tener un futuro mejor. Pasaron varias semanas. Mi madre consiguió un puesto independiente en la calle para la venta de comida y al mismo tiempo mis hermanos menores se turnaban para colaborarle sin descuidar sus estudios. Mis estudios en la universidad, las prácticas en el hospital general eran cada día más exigentes. El dinero que ganaba por lustrar calzados no era suficiente. Tenía deseos de trabajar en otro lugar. Lamentablemente no me permitía el tiempo. En los días y semanas que pasé haciendo prácticas en el hospital, muchos pacientes me decían: doctor. Sí, aún recuerdo la primera vez que me dijeron doctor. Pensaba que fue una broma, pero con el tiempo me fui acostumbrando y me sentía muy feliz, porque me faltaba muy poco para la culminación de mis estudios. Sí, ese día, como esperaba. Desde que mi familia se trasladó a la ciudad, mi vida cambió. Mi madre, para mi llegada de la facultad, me hacía esperar almuerzo y cena, bien envuelto en una frazada. Eso me impulsó con más ganas a seguir estudiando. Se acercó los exámenes finales de ese año. Seguí y seguí con todas las fuerzas de mi alma. Muchas veces mi madre se preocupaba por la forma que estudiaba sin descanso, hasta altas horas de la noche, e incluso amanecía seguido en la calle. De la misma manera me di tiempo en el barrio para poder atender con primeros auxilios. Eso lo hice sin pretensiones lucrativas. Generalmente eran personas de recursos muy bajos, solo se compraban las recetas. A mi madre, con el correr del tiempo, la veía bastante contenta porque ya se acercaba a la conclusión de mis estudios. A medida que el tiempo pasó, las prácticas fueron más seguidas y sentía bastante confianza y seguridad. Recuerdo bien que los médicos de turno se quedaban sorprendidos por mi asimilación y vocación profunda que demostraba, por mi paciencia y mi dedicación. Hasta que llegó la conclusión del 8º semestre. Eso significaba el 4º año. Para mi sorpresa, recibí una invitación de trabajo en una clínica particular por un docente bastante prestigioso. Era médico cirujano. Esa oferta en verdad me cayó como un balde de agua sobre la cabeza. Parecía un sueño, pero fue una realidad. Me sentía como nunca, lleno de satisfacción. Acepté la propuesta de trabajo lleno de emoción. Hicimos algunos intercambios de ideas sobre el campo de la profesión que nos incumbía a ambos. Sinceramente, le quedé muy agradecido por confiar en mi persona. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.